Bueno, pues buenos días. Igual muchas gracias a Clara y a Luis y a todos los que habéis organizado el curso, que sé que os ha costado, bueno, mucho y creo que es bueno que podamos compartir este espacio. Creo que voy a ser breve, intentando apuntar solo un par de ideas más para el debate, compartiendo en esencia, bueno, las líneas de reflexión que han expuesto primero Pablo y después Íñigo al respecto, sobre todo, de los retos que tenemos por delante, ¿no? Yo comparto que el 26J cierra un ciclo o cierra esa posibilidad de asalto, en el mejor sentido, a las instituciones con la que Podemos nace en un contexto de crisis de régimen en el que decimos nos podemos colar por la grieta, digamos, el régimen está en crisis y por tanto tiene unas grietas por las cuales nos podemos colar, entendiendo que la acción institucional, la política institucional, era lo que nos podía permitir dar una serie de cambios en el país que la movilización social, es verdad, no estaba siendo capaz de generar por sí sola, y creo que el 26J cierra ese ciclo. Y comparto con Íñigo también que es verdad que eso no cierra, no agota las posibilidades de cambio político de ahora para siempre, pero sí que nos tiene que llevar a reflexionar qué va a ser Podemos a partir de ahora, cuando esa posibilidad del asalto rápido, digamos, ha terminado, con un resultado bueno, quizá menor del que las mejores expectativas habían pensado, o quizá menor de lo que a algunos de nosotros y nosotras nos hubiese gustado, pero con un resultado nada despreciable. Al respecto de la paradoja que decía Pablo del millón de votos, yo introduciría un elemento más para pensar, al que creo que no prestamos atención, pero que ya se empezó a prefigurar cuando entramos en el Parlamento español el 20 de diciembre, y que tiene que ver con que hasta ese momento para nosotros había sido relativamente exitoso construir dos campos políticos y construir esa lógica del arriba abajo, hacer que fuese hegemónica en el debate político. Nosotros conseguimos virar, y era muy frecuente que nosotros dijésemos, la política en nuestro país ya no se entiende con el eje izquierda-derecha, sino más bien con el eje arriba-abajo. Unos pocos privilegiados, que son los que deciden lo que pasa en nuestro país, los poderes fácticos, que son los que mandan sobre los representantes en el Parlamento, y una mayoría social que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y que no encuentra una representación en esa política institucional, ni siquiera en el espacio político. Y nosotros veníamos, de alguna manera, a representar no en el sentido de suplir, sino en el sentido de situar en escena, de hacer visible discursivamente, y discursivamente en el sentido más amplio de la palabra, con palabras pero también con hechos, que esa realidad social existía en nuestro país. Esa construcción, el 20 de diciembre, y desde que nosotros entramos en las instituciones, creo que se empaña un poco, se opaca, porque no nos queda más remedio, una vez que estamos dentro de las instituciones, que empezar a operar ya no en la lógica arriba-abajo, casta-pueblo, sino en una lógica en la que había que distinguir entre la casta del PP y la casta del PSOE, porque con el PSOE sí teníamos posibilidades o sí creíamos que era posible gobernar, y entonces teníamos que entrar en una lógica en la que hablábamos mucho menos de los problemas de la gente, hablábamos mucho menos de esa oposición arriba-abajo, no porque nosotros no quisiésemos hablar, sino porque la realidad del país estaba volcada en la configuración de unos pactos de gobierno que nos obligaba todo el rato a situarnos en una lógica, no sé si izquierda-derecha, pero al menos opción conservadora de gobierno, opción progresista de gobierno, que se parece mucho más a la lógica izquierda-derecha, aunque solo sea incluso por cómo está escenificado el Parlamento físicamente y cómo se daban los debates y cuáles eran las imágenes que se proyectaban una y otra vez en los medios de comunicación, no por maldad de los medios, sino porque era la realidad política del momento, que en una lógica como la que había venido existiendo en los años anteriores, que tenía más que ver con la oposición, pues, de la imagen de un desahucio y una fuerza política que decía que los desahucios se tenían que acabar, y la imagen de unos políticos robando a manos llenas del dinero de todos en las instituciones, ¿no? Esas imágenes, que eran como los dos contrapesos en los años anteriores, pues cambian, giran, y eso creo yo que empaña un poco nuestras posibilidades de seguir construyendo ese gran bloque de cambio, bloque electoral de cambio, que hasta ese momento se había construido, insisto, sobre la dinámica arriba-abajo.
creo que ahí puede estar alguna clave, en parte, para pensar sobre ese millón de votantes que yo no sé si hemos perdido o simplemente no hemos sido capaces de movilizar, entre otras cosas, porque es un millón de votantes que no votaba normalmente. Es decir, una de las cuestiones que ha pasado en los resultados electorales del 26J es que ese millón de votantes no se va a otras formaciones, no elige una formación más radical o más a la izquierda de nosotros porque cree que nos hemos descafeinado, como han sugerido algunas teorías, ni tampoco al contrario, no se va a una opción más moderada o más a la derecha o más conservadora, utilicemos los términos que mejor queráis, porque nos ve a nosotros muy radicalizados o radicalizadas o girando hacia el margen izquierdo del tablero. No ha pasado eso, ha pasado que ese millón de votantes que nos votó el 20 de diciembre y que nosotros y nosotras valoramos como parte de nuestro electorado, que podría ser estructural, digamos, que podría quedarse, resulta que no vota, y resulta que más bien puede ser parte de un millón de votantes que forma parte de la abstención crónica en nuestro país y que se moviliza en una situación de excepcionalidad que no sabemos si recuperamos o no. O sea que no se trata tanto de un millón de votantes que nosotros hemos perdido, sino que no hemos sido capaces de movilizar. Y yo creo que la mirada debe ser no solamente a la campaña electoral, sino a ese proceso desde el 20 de diciembre. En el que, insisto, creo que el problema es que se difumina lo que hasta entonces para nosotros había sido la contradicción principal del momento político en nuestro país, que era la contradicción arriba-abajo, privilegiados, gente corriente o gente hastiada por la crisis. Y luego, al respecto de los objetivos a futuro, creo que Íñigo señala bien los ejes de tensión que van a vertebrar las decisiones políticas fundamentales que tengamos que tomar a partir de ahora. Para mí, la clave, y eso tiene que ver también con lo que yo tengo que hablar después al respecto de la relación de Podemos con el movimiento popular o con los movimientos populares, para mí la clave es si Podemos realmente sigue teniendo sentido o tiene sentido como una fuerza política que tiene voluntad de que esos sectores populares estén expresados en el juego político en nuestro país, de que el cierre de esta crisis de régimen no vuelva a ser un cierre, como planteaba Íñigo, que se prefigura más bien oligárquico, donde una mayoría social queda fuera de la representación política. Y cuando digo fuera de la representación política no me refiero solo a que no haya sectores populares en el Parlamento, me refiero a que de sus temas no se habla y que sus temas no son los que vehiculan la vida política en nuestro país. Y claro, ahí ojalá el debate fuese tan sencillo como el que planteaba Íñigo al respecto de ¿Podemos tiene que relacionarse con los sectores más movilizados? ¿Podemos tiene que dar voz a los movimientos sociales, a las organizaciones de la sociedad civil que tienen sus demandas y sus reivindicaciones? Claro que hay que hacerlo y claro que con eso estaríamos abocados si solo hacemos eso, estamos abocados al fracaso. O sea, creo que Íñigo tiene razón cuando lo plantea con esa crudeza, porque es así, es evidente que es así. Pero claro, el reto no es hablar de cuál es la relación de Podemos con los sectores más movilizados, que por otra parte es importante, y que ya estamos haciendo. Es decir, nosotros somos una fuerza que ya en nuestros 4 meses de vida parlamentaria hemos llevado a muchísima gente a reunirse al Parlamento. Hemos recogido esas demandas y las hemos transformado en PNLs, en propuestas parlamentarias. Hemos pedido a esa gente que intervenga a diferentes sectores de la sociedad civil, dependiendo del tema, que interviniesen en comisiones de trabajo en el Parlamento para dar salida a diferentes temas. Claro, eso puede formar parte de la vida parlamentaria. Pero el tomate, si vamos a ser, creo yo, es si vamos a ser capaces de no parlamentarizar nuestra actividad hasta el punto en el que los sectores populares queden de nuevo fuera de la vida política de nuestro país. E insisto en que cuando digo fuera no me refiero a que no haya un fontanero o a que no haya un minero o una trabajadora de hotel en el Parlamento, sino a que los temas que ahora mismo son importantes para los sectores populares, que de ahí para mí que la pregunta clave sea la que decía Pablo: ¿cómo vamos a construir un bloque histórico? ¿Cómo seguimos abriendo posibilidades de que, igual que el Partido Popular tiene su bloque muy clarito y además es capaz de movilizarlo electoralmente,
que no es solo un bloque electoral, es un bloque cultural, es cierto, es un bloque histórico. Y además tienen la suerte de que consiguen movilizarlo electoralmente, la suerte o la habilidad más que la suerte, ¿no? De que consiguen movilizarlo electoralmente. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de tener una movilización electoral grande que nos sitúa como uno de los 3 grandes partidos, al menos de momento, en ese cambio de sistema de partidos. Pero seremos capaces, o cómo más bien somos capaces, de seguir articulando ese bloque histórico que no tiene que ver solo con lo electoral y que es capaz de plantear un modelo alternativo de país, porque todo esto tiene sentido, creo yo, sencilla y llanamente en último término, porque nosotros estamos planteando que quien ha gobernado nuestro país en los últimos años lo ha hecho para unos privilegiados y lo ha hecho sin estar preocupado por el bienestar del conjunto del país y sin respetar los mínimos acuerdos que permiten la vida en dignidad, ¿no?, de la mayoría social. Eso, que es lo que justifica que haya un montón de gente que nos decidimos a dar el paso a apostar por una formación o por un proceso electoral que nos permita entrar en las instituciones para cambiar las cosas, pues eso ahora requiere de un proceso de construcción que ya no tiene que ver solo con construir una mayoría electoral, tiene que ver con ser capaces de construir un bloque histórico que obviamente se active en lo electoral, pero que también sea capaz de expresarse en la vida pública de nuestro país, no solamente desde las posiciones de subalternidad y desde las posiciones de minoría que veníamos viendo en los últimos años, donde una movilización social pues eran 1000 personas en la calle y ya era mucho, sino desde una posición de fuerza que nos permita estar en disposición de ganar. Y eso, obviamente, es una batalla electoral, pero también es una batalla por la hegemonía y una batalla cultural y una batalla de largo aliento que creo que lo que tenemos que preguntarnos es cómo vamos a ser capaces de construir eso sabiendo de las tensiones de las que hablaba Íñigo, es decir, de cómo conseguimos combinar una fuerza que no se parlamentariza, pero que a la vez hace un trabajo parlamentario serio y no un trabajo parlamentario solo de protesta, y que a la vez es capaz de no dejar en la cuneta o de que los sectores populares no perciban que han sido dejados en la cuneta también por esa fuerza política. Cómo somos capaces de combinar todas las tensiones que Íñigo apuntaba muy bien y que yo no voy a repetir. Pero creo que ahí puede haber 2 claves para el debate, una para entender lo anterior y otra para el futuro.